Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. La palabra del Señor en este día, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Hermano, mira la palabra del Señor. Dice, desechando pues toda malicia. Mira, desechando pues, dice, pues toda malicia. 2, todo engaño. 3, toda hipocresía. 4, toda envidia. 5, todas las detracciones, dice. 6, y luego dice en el versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, para que por ella crezcáis, dice. ¿Cómo vamos a crecer? Como un niño recién nacido necesita la leche de mamá para poder desarrollarse e ir creciendo. Asimismo, la leche espiritual de la palabra de Dios es importante. Dice que desear. Tú tienes que desear la palabra cada día. Tú tienes que desear leerla. Tienes que desear orar con la palabra. Tienes que desear esta vida espiritual para que de esa manera tú puedas ir conociendo más de Dios y más a Dios. Un día pasaremos la eternidad con Él por los siglos de los siglos, hermano. Pero Él quiere que le conozcamos aquí, en este cuerpo humano, en este tiempo humano, hermano. Pero dice el apóstol Pedro, que desechemos. ¿Por qué? Porque hay cosas malas dentro de nosotros. Como cristianos, nosotros batallamos contra el pecado. El pecado que está en el alma de todos los seres humanos y aún en nosotros los cristianos. Pero la Biblia dice que Jesucristo ya lo venció. Ya el pecado no reina más sobre nosotros. Eso no quiere decir que usted y yo no podamos pecar. Siempre está el pecado expuesto al frente. Pero el apóstol Pedro dice que peleemos contra estas cosas. ¿Cómo vamos a pelear? En oración. Pero tenemos que entendernos cuáles son las artimañas del pecado, cómo él usa el cuerpo de nosotros, cómo el alma es engañada a hacer el pecado. El apóstol Pablo le decía a los efesios de que el viejo hombre, dice, está viciado conforme a los deseos engañosos. Es el corazón, nuestra alma está engañada. Por eso vivimos engañados en el pecado muchas veces. Por eso mucho cristiano está engañado, porque su alma lo ha engañado. El engaño está en el alma. En el capítulo 17, versículo 9 de Jeremías dice, porque engañoso y perverso es el corazón, dice. ¿Quién lo conocerá? Decía el Señor. ¿Quién conoce su corazón? Es perverso. Muchas de nuestras emociones son malas, hermano. Son malas. Son con doble intención. Mira lo que dice la palabra. Por eso el apóstol Pedro dice en Primera de Pedro 2, capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia. Perdón, ¿qué es malicia? Dice, ¿qué es malicia? Yo lo escribí acá, hermano, ya lo busqué. ¿Qué es malicia? Dice, desechando pues toda malicia. Malicia es maldad, es la maldad dentro de nosotros. Es una intención encubierta, dice. Es una intención encubierta con que se dice, se habla y actúa de manera encubierta para beneficiarse o perjudicar a alguien. ¿Ves? Y fíjate, la misma palabra aquí el apóstol Pedro nos sigue diciendo en la palabra, dice en el capítulo 1, capítulo 2, Primera de Pedro, versículo 1, dice, desechando pues toda malicia. Pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Ahorita te las explico. La malicia es la primera, dice que es una intención encubierta. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho cosas, hermano,
porque en esto me envuelvo yo también. Yo he sido un hipócrita muchas veces. Yo he pecado también. No creas que yo he sido santo como un arcángel. No, hermano. Nosotros somos pecadores. Pero peleamos. Tenemos que luchar, hermano. Tenemos que luchar. Estamos en este cuerpo. Satanás es el acusador de nosotros. El pecado nos induce a pecar. Y si cuando usted falla, usted se siente acusado. Su conciencia lo acusa y el diablo también lo acusa y muchas otras maldades vienen a su vida. Pero tenemos la sangre de Cristo. Usted puede volver a Cristo, hermano. Si te has apartado de Cristo, vuelve a Cristo. Jesucristo te perdonó ya en la cruz. Solo arrepiéntete de tu pecado. Dale la vuelta a la maldad que estás haciendo y vuélvete a Cristo, hermano. Y verás la mano de Dios en tu vida. Él te ama. Él te perdonó en la cruz. Dice el apóstol Pedro, desechando pues toda malicia, todo engaño, dice. ¿Qué es engaño? Engaño es mentir, ser falso. Dice, desechando pues la hipocresía. ¿Qué es hipocresía? Es la doble cara, que se presenta una cara y vive otra cosa. Esa es la hipocresía. Dice, envidias. ¿Qué es envidia? Envidia es el sentimiento de tristeza. Es un sentimiento de tristeza o enojo por algo que tiene otra persona. Dice las detracciones. ¿Qué son detracciones? Difamación y murmuración. Cuando usted difama, cuando usted murmura, cuando usted habla mal de los pastores, cuando usted anda hablando mal de la gente, cuando usted anda chismeando, usted anda difamando, usted anda practicando las detracciones, dice la Biblia. Pero por eso el apóstol Pedro dice, desechando pues. ¿Por qué? Porque aún en este tiempo del apóstol Pedro, los cristianos practicaban esto, hermano. Si el pecado es más viejo que el diablo, hermano. El pecado fue el que engañó al diablo a ser diablo. Él era Lucifer. Luego el pecado lo convirtió en diablo. Asimismo usted, hermano. Usted podía haber sido un buen cristiano, pero el pecado lo engañó y luego lo convirtió en un diablo. Y ahora usted es un diablo cachudo, pero usted puede volver a Cristo, hermano, y Jesucristo te perdona y te limpia, y tu pecado, dice la Biblia, que tus pecados los echa tras sus espaldas y no se acordará más. No hay razón por qué tú tienes que andarte acordando de tu pecado. Puedes vivir la vida cristiana en poder por el perdón de Jesucristo. Y cuando tú encuentres gente que habla mal de ti, ellos están practicando las detracciones, aunque no importan que vayan a la iglesia todos los días, hermano. Pero si tú practicas estas cosas que el apóstol Pedro dice, la malicia, que es toda maldad, es una intención encubierta. Hay gente que cuando ha estado hablando mal de otra persona y viene la persona de la que han estado hablando, los has visto o tú mismo has practicado eso, te sonríes a la persona y le hablas como que nada. Eso es la malicia, que has estado hablando mal de la persona. Esas son las detracciones. Has estado murmurando y ahora es la malicia, que dice es una intención encubierta, de manera encubierta para beneficiarse de algo. Hay gente que le va a decir a su jefe de lo malo que es otra persona para ganar un puesto o ganar más dinero. Nada más son lenguas largas, hermano. Pero dice la Biblia, todo engaño, dice. ¿Ves? Cuando uno practica la malicia, practica el engaño. Cuando uno practica el engaño, uno practica la hipocresía, dice Pedro. Y cuando uno practica ser hipócrita, entonces, dice, vienen las envidias. ¿Por qué la envidia? Porque tenemos tristeza o enojo por lo que otra persona tiene. Y ahí están las detracciones. Pero vamos a orar, hermano. La palabra del Señor nos invita a que nosotros nos arrepintamos. Dice el apóstol Pedro, desechando pues estas cosas. Y luego dice él, desead como recién nacido, dice, la leche espiritual para que crezcamos. Necesitamos crecer, hermano. Estos pecados, estas cosas las cometemos todo el mundo, pero podemos crecer y tenemos perdón en Cristo.
Padre, en el nombre del Señor Jesús, te pedimos perdón por toda malicia que hemos practicado, por toda malicia de maldad, por todo engaño que hemos practicado. Perdónanos, nos arrepentimos por ser hipócritas, nos arrepentimos por la envidia dentro de nosotros, nos arrepentimos de las murmuraciones hacia otras personas, nos arrepentimos por ser malos. Perdona, Señor, el pecado dentro de nosotros, porque fuera de nosotros mostramos una cara hipócrita. Perdónanos, Señor, nos arrepentimos delante de ti, y que la sangre de Cristo nos limpie, nos perdone, limpia nuestras conciencias de obras muertas en el nombre de Jesús. Padre, nos volvemos a ti, volvemos el corazón a ti, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por perdonarnos. Gracias, Padre. Límpianos, danos sabiduría y conocimiento, entendimiento, para no caer en estas maldades. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén.